Hola, sí, soy Janit y... Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 40 de Jueces en Vivo. Demasiado fuerte, demasiado fuerte. Perdón. Facu Barbosa al micrófono, como siempre, acompañado de mis queridos colegas y co-conductores Janit Bindis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Federico Donner. Buenas. ¿Cómo andan, chicos? Hoy tenemos un episodio muy bueno para todos ustedes, nuestros queridos escuchas. Y es el 40 ya. Estamos más cerca del 50 y más lejos del 20. ¿Ya podemos entrar en la crisis de los 40? Sí. ¿No es la crisis de los 30? Hay crisis en todas las edades, chicos. En todas las edades redondas. Sí, es verdad. Nadie sabe nuestras edades. Yo tengo 28, Janit tiene 26... No. Y Fefi tiene 34. Yo no tengo 34. Nadie sabe nuestras edades. Exactamente. ¿No tenés 34, Fefi? No. Estás hecho mierda entonces. ¿Cuánto se tenés? 31. Estás hecho mierda. Y Hanso más chica que yo, pero no se dice la edad de las damas, che. Pero tengo 27. Eso es re machista, ahí no se dice la edad de las damas. Sí. ¿Qué sé yo? Hay un meme que vi el otro día que es un tipo pasando como entre láseres, ¿viste? Esas alarmas que son todos láser de un lado a otro. Sí. Como en los museos y eso, que dice, yo tratando de hacer un chiste así que nadie se enoje en 2017. ¿Entendés? A Janil le entendió. Bueno, episodio número 40 en el cual vamos a hablar de muchas cosas, como por ejemplo noticias, y como por ejemplo cosas nuevas, y como por ejemplo cartas. Por eso los invitamos a escuchar esta nueva sección de noticias. A la carta. Noticias a la carta. Bien, ¿está el centro de jueces sigue caído? No, ¿de verdad? Chicos, quiero que recuerden que yo cuando dijimos que Sara había puesto que estaba por actualizarse el centro de jueces, yo dije para el programa 41. Okay. Yo dije que iba a estar recién para el programa 41. Ok. No vas a llegar. Capaz, tenemos suerte y quiero saber qué me gano. Nada. ¡Eh! Absolutamente nada. Somos una empresa sin fines de lucro. No somos Una empresa. ONG. Somos una ONG. Somos una institución sin fines de lucro. ¿Ahí te gustó más? ¿No? Puede ser. Sí. Bueno, Fefi, porque como no me contestás... Estoy probando un micrófono Fefi nuevo, está en capaz que no lo otra. tengo del todo ajustado. No, alejate un poquito. Perdón. Bueno, chicos, cuéntenme de las noticias de esta quincena. Voy a empezar por Fefi, que a Fefi le gusta esta noticia. Sí. A ver. Yo voy a contar una historia muy rápida. Yo tengo cartas de Magic, ¿no? Como todos nosotros. Me Muy gusta bien, tener yo cartas. también miro las No, cartas. vos tenés más cartas de Magic. Yo tengo- ¿Tenés Forked Ball? Bueno. No tengo problema. Pero tenés cartas de Magic, ¿tenés Forked Ball? No tengo problema. ¿Cuánto hace que vengo pidiendo Forked Ball? Hace como Un un mes. mes, sí. Mínimo. No tengo. Pero tenés... No. La pregunta es cuántas veces le pidió Facu a Fefi Forked Bolt hoy. Y Bueno, necesito un Forked Ball para el sábado. O sea, para mañana. no tengo. ¿Puedo seguir, por favor, con mi historia? Bien. Sí, claro. Yo tengo cartas de Magic. Entonces, un día dije, si las voy a tener en una caja, mejor las tengo ordenadas de manera que sean un cubo con protectores y puedo draftear mis cartas de Magic. Entonces me armé un cubo. Y le agarré gustito y me empecé a armar cubos. Entonces me compré, por ejemplo, un set de Modern Masters y me armé un cubo de Modern Masters. Tengo un cubo de Conspiracy para draftearlo cuando quiera, bueno. Y un día dije, me voy a armar un cubo de los sets en chiste, los unsets. Me conseguí una copia de cada una de las cartas de los dos sets. Y cuando las tuve todas juntas en una caja me di cuenta que no son suficientes para un draft de 8 jugadores. O sea, no hay 360 cartas en chiste. Sí. Entonces fue como una decepción, porque las tengo todas, pero no las puedo draftear. Entonces ahí me puse a pensar, bueno, puedo conseguir 4 de cada common y 2 de cada uncommon, pero ahí ya
Me da como pereza. Le puedo agregar cartas de otros sets de Magic Borde negro, pero... Y ahora anunciaron un tercer set en chiste, o sea que está genial. Si Unstable tiene algo así como 140 cartas, llegó bien. ¿Querés que te diga algo muy gracioso? ¿Qué? Esta misma anécdota la contaste cuando dijimos que Sí, ¿no? se anunció Unstable. Sí. Sí. Cuando estaba por la mitad me No sonaba le que se la dije. había dicho. Sí. Yo no me acuerdo, yo estaba en ese Obvio programa. que no. Sí, obvio. Bueno, Aparte me la contó en la vida real tipo 10 veces. Sí, obvio. No lo quería cortar. Pero estoy muy contento. Pero... Bueno, entonces, Fefi les va a contar una historia sobre sus cubos. Sí. No, Entonces, bueno, Unstable ya lo habían anunciado hace un tiempo. Y el fin de semana pasado fue la San Diego Comic Con, que hubo un panel de Mark Rosewater y habló mucho de esa edición. Y hay un par de noticias. Las más generales son que el mundo este es como un mundo medio steampunk de inventores. Y hay 4 facciones, que son 5 facciones, que son 5 parejas de colores. Es todo lo que quisieron hacer en Kaladesh por steampunk y eso, pero se lo rechazaron. Entonces agarraron y dijeron, espera, tenemos suficiente como para hacer un set AN. Ok. No, Mentira. Me estoy imaginando No, yo. sí, porque mucho. tipo es steampunk y toda esa movida, ¿viste? No. Entonces, bueno, son 5 facciones, cada una de 2 colores. Vuelven los Riggers y por lo tanto vuelve Steamflower Boss. Que está bueno porque... ¿Cómo? Te corrijo, no son los Riggers. Es el Rigger. Bueno, va a haber más Riggers. ¿En serio? Sí, o sea, Marco Potter dijo, todas las criaturas que arman contraptions son Riggers. Wow. Steamflower Boss, que era una carta de Future Sight, del futuro, bueno, es una reedición hacia el pasado de Unstable, lo cual me parece fantástico. Es la única carta a borde negro del set, porque ya está impresa en borde negro, no la pueden imprimir en borde plateado, además de las tierras básicas, evidentemente. Y algo que es... va a haber tokens foil, y algo que es un rumor, pero para mí es muy cierto, es lo siguiente. Las tierras básicas no van a tener borde. Van a... Tipo, el dibujo va a llegar hasta el límite de la carta. Es muy rumor. Sí está confirmado que van a haber tierra full art. Eso sí está confirmado por Rosewater. El rumor es ese, el de tierras sin borde. Lo dijimos también cuando se anunció el set, que él dijo que le hicieron una pregunta una vez y él dijo que si hacían que le... Cuando cambiaron el CMTR diciendo que ya las cartas no tienen por qué tener borde negro para ser legales en estándar o en Magic, porque las invocations de Amonkhet no tienen borde. Claro. Ahí le hicieron la pregunta si iban a imprimir tierras sin borde y él dijo, si logran que tengamos un tercer set en chiste, yo lo hago. Y en realidad el set ya estaba casi listo cuando respondió esa pregunta. Claro. Y aparte, él dijo en el panel que las tierras tienen algo especial que no se animaron a hacer en Unhinged, pero que se animaron esta vez. Y yo calculo que debe ser eso. Para mí no tienen nada, no tienen texto, no tienen absolutamente nada. Es tipo... Es de punta a punta. O sea, el nombre tiene que tener, si no, no es una carta de Magic. O sea. Sí, es verdad. Pero puede ser que no tenga. Bueno, capaz tiene solo el nombre. Sí. Es que bueno, las tierras tienen aquí tienen un nombre, sí. O sea, tiene un borde, pero... Sí, pero tienen el nombre, es verdad. Le quiero agregar a la parte que dijiste de que los tokens en los packs son tokens foil, que también anunció Rosewater que no solamente van a haber tokens de los de la edición, propiamente dichos, o sea, los que son necesarios para jugar la expansión, sino que además van a agregar tokens foil de... bueno, acá tenemos una dicotomía entre nosotros tres. Yo digo, para mí son razas, para Fefi son tribus, y para Janit es... Yo todo lo que voy a decir es que razas es políticamente incorrecto. Viste, bueno, yo tratando de hacer un chiste en el 2017 sin el que se enoje nadie. No, van a ver, ponerle tokens de, yo qué sé, ángel, elfo, dragón, me imagino yo, ¿no? Soldado, esas cosas, pero foil. Porque ahora están en esta... ¿Qué? Piratas. Porque ahora están en toda esta locura de que los tokens foil son buenísimos y a todo el mundo les gusta. Que no sé de dónde lo sacaron. O sea, es cierto. En Unstable van a salir los tokens que usan Unstable, por ejemplo, Ardilla, que ya está confirmado.
pero además otras fichas de otros tipos que no están en Unstable, pero está bueno para tener, por ejemplo, soldados, elfos, zombies, etc. Sí. Rápidamente paso por las 5 parejas de colores que vamos a tener en Unstable. En blanco azul está la Order of the Widget, que son cyborgs. No sé, cyborgs. Después, la azul negra se llama Agents of Sneak, que es una sigla, SNEAK, que son espías, pero son espías malos. Dice que son espías, pero que no son buenos espiando. Después, la roja negra es la Legion of Dastardly Doom, que son supervillanos que usan rayos láser y máquinas apocalípticas, y luchan entre ellos para ver quién destruye el mundo primero. Después, la roja verde son Goblin Explosioneers, que son goblins donde están los Steamfloggers, que hacen contraptions. Y no sé. Y después la verde blanca, que son Crossbreed Labs. Es una facción que está obsesionada para usar invenciones para alterar la biología y hacer híbridos de animales. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que es parte mono, parte araña, parte leopardo. Como los animales de Avatar. No vi Avatar. Mirá Avatar. No. Me refiero a la serie, no a la película. Avatar, el pelado con la flecha. Ang. Por bueno. Dios. Así que se viene Unstable. Tenemos otra noticia cortita. ¿Saben dónde salió esto? Se mueren. En una entrevista de CNN, esto es posta, de CNN con el CEO de Hasbro, porque salió los números del primer quarter de revenue, de ganancias, de cosas de la empresa. Y en una entrevista con CNN, posta, dijo que en agosto iban a tener grandes novedades sobre el futuro digital de Magic con Magic Digital Next, que es como esta nueva etapa híbrida entre Duels y Magic Online. Y dijo que a Magic le estaba yendo re bien con lo que se refiere a ganancias, así que yupi. Pero fue una entrevista para CNN, fue muy gracioso. O sea, entre medio de cosas del hijo de Donald Trump, dijeron que iban a sacar un nuevo Magic Online. Cosa que es buenísima. Seguimos, Han. Sí, bueno, se anunció también que va a haber cambio en las promos FNMs. En lugar de cartas que están en alguno de los formatos, lo que se va a dar van a ser tokens foil para todos los FNM, y las promos sobrantes ya se pueden dar en otros torneos de manera legal. Antes sucedía que se daban las promos, pero no estaba anunciado por Wizards que se podía hacer. A partir de ahora, sí. Yo voy a hacer un apartado que es que esa noticia la agregué yo, se la compartí a mis compañeros, pero no la terminé de entender mucho. No. Lo de los tokens FNM lo dije yo. Vos dijiste, me faltó algo, y yo dije, faltan los tokens. Sí, no, estoy hablando de lo otro, de que ahora pueden dar... sí, lo otro... Otros cosas. Lo importante es que ya no va a haber promos FNM cartas, sino tokens, foil. Sí. Lo que quiero decir es que tal vez nos encontramos con que en un GP, en algún paralelo de, no sé, playsets de cartas promo de Game Day, yo qué sé. O sea, podría ser. Claro. No sé, todo puede suceder. Sí. No, ahora el foil de Game va a quedar como medio estancado, ¿no? Entonces, el torneo de los viernes. Sí. Y sí, o no, o puede estar mucho mejor. No sé. Sí, yo prefiero que me den tokens foil a una promo que no voy a usar nunca. No, totalmente de acuerdo contigo. Pasa que están dando promos malas, pero cuando daban promos buenas estaba bueno que dieran promos. Claro. Es un juego de cartas coleccionables, o sea, podemos usar cualquier cosa de todo. Las únicas cartas las únicas cartas que podemos usar que no son impresas por Wizards son los tokens. Sí. ¿Se entiende? O sea, yo puedo comprar o conseguir un token de un artista que me gusta y usarlo legalmente. Sí. Y el hecho de que
O sea, dame las cartas que tengo que usar. O sea, dame promos. No me des cosas que no necesariamente tengo que usar de vos. Sí, pero es más fácil usar una ficha de zombie que una carta específica, que probablemente no te interese, no te guste, no está en tu mazo, no se juegue. Sí, sin duda, pero, o sea, el valor es muy muy bajo. O sea, regalalas en Grand Prix, yo qué sé. Sí. Poné como Land Station, poné cajas de tokens. A nadie le importa, o sea. Posta, si saturás si sale lo mismo una tierra básica que un token, imprimir sale lo mismo y en el valor de mercado sale lo mismo. Hacé cajas de tokens y entregá a las tiendas para cuando se draftea o algo, no sé. Y mismo tenés, yo qué sé, otras tiendas que todas las tiendas grandes hacen sus propios tokens. Y hay tokens hasta que son hologramas, que están buenísimos. Sí. Que los moves así, tienen como una animación, entonces yo qué sé. Pero eso es para hablar en otro día y en otro podcast, en mi podcast personal que se llama Promos en Vivo. Fefi, podés, pero estoy muy enojado, quiero ser público que estoy muy enojado, porque Fefi, ¿querés hacer anunciar la siguiente noticia? Sí, que en realidad es una noticia para mí también, no porque no lo sepa, sino porque me tengo que acordar. Este 1 de agosto, o sea, dentro de unos poquitos días, cierra la web 10 de Exemplar. ¿Cómo? El martes. Cierra la web 10 de Exemplar, así que acuérdense de postular o de nominar a sus cojueces. Y nada, eso. Que no pierdan la oportunidad de hacerlo. Fuego Rosa, level 1, Fuego Rosa. Fuego Rosa. Fuego Rosa. Hola Facu, te escribo esta nominación porque es bueno. Y Fuego Rosa. Bien, perdón, hubo como una interferencia. ¿Escuchan bien ustedes? No, sí, bien. Bien, tenemos más noticias. Tenemos el calendario de Grand Prix para nuestra región para el 2018. Nuestra especialista en juego organizado, Janit, nos va a contar las fechas y las locaciones. Janit. Sí, bueno, les cuento. Lo que hicieron Wizards y Channel Fireball, perdón. Se rompió Janit. Vamos. Decí Canal Bola de Fuego. Somos un podcast de Latinoamérica. Lo que hicieron los magos y Canal Bola de Fuego. Los magos, muy bueno. Fue los magos de la costa. Fue anunciar los Grand Prix, que no sé cómo se traduce en español, Grand Prix. Gran premio. Los Gran Premio para el primer semestre del 2018. Y anunciaron también cuántos va a haber por locación a lo largo del año sin anunciar fechas exactas. Las novedades que tenemos para nuestro hermoso Latinoamérica son: del 9 al 11 de marzo vamos a tener el GP Chile, que va a ser equipo sellado. Toma. Y después en el segundo semestre va a haber un GP en México y un GP en Brasil. No se sabe la fecha ni la ciudad. En el caso de Brasil, en México asumimos que va a ser en Ciudad de México, ni el formato todavía, pero va a ser en el segundo semestre en esos dos países. Los de Wizards todavía no se dieron cuenta que a los sudamericanos nos sale más caro ir a México. O sea, nos sale lo mismo ir a México que a Estados Unidos prácticamente. Sí, pero tienen que hacer un GP en México. Si hay obviamente México es la mitad del mercado latinoamericano de habla hispana. Tiene que haber un GP en México. Sí, pero que lo cuenten como en Norteamérica. Bueno, sí. Pero México es Latinoamérica. Y otra de las cosas... Sí, ya sé, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Otra de las cosas es que en el primer semestre van a estar el GP Birmingham y Vegas. Ambos van a ser doble GP, no triple como el de este año, doble GP, y entre ambos GPs suman los 4 formatos. No recuerdo exactamente en qué orden, pero entre los dos tenés Standard, Modern, Legacy y sellado. Bien. Hay otros dobles, Seattle también es doble. Es verdad. Y había varios dobles. Sí. Había como 4 dobles, es verdad. Bueno, Vegas es doble, que es como el que todos esperamos a ver qué anuncian, porque siempre es raro. Obvio. Pero hay más. Si tirás la pelota, si invocás la pelota dentro de la línea de los 6 metros 25 es un doble también. Por afuera es un triple. Ok, la siguiente noticia les va a contar Fefi. ¿Por qué? Me toca a mí, yo no digo nada, se pila.
Vos dijiste el anterior. No. Ah, Pensá. es Fatbu, te escuchamos. Por estos motivos, este es el motivo por el cual yo doy la palabra a los distintos conductores, porque yo tengo como un track acá de quién habló, quién no habló, pero no, quiero hablar yo porque tengo una anécdota para contar. Yo tengo cartas de Magic y tengo muchos cubos. ¿Y tenés Pokéball? Y tengo muchos cubos. Y esto es para que no edites la parte del principio y todo el mundo sepa. Pero puedo editar todo. Quiero hablar yo de esto porque me da mucha cosita, me da mucha alegría. Vale. Hoy es jueves, estamos grabando un jueves porque la vida. Y hoy de noche, hoy a las 21 horas en Montevideo, Buenos Aires, 20 horas Santiago, y después, no sé, googleen, comienza el Pro Tour. El Pro Tour Tokio, el Pro Tour Kyoto. Kyoto. Algo muy, muy bueno porque es el último Pro Tour de la season, porque ahora las seasons cambiaron y De la temporada. Hoy el amor de Jesucristo. Hoy se define el jugador del año, el novato del año, el maestro de draft, ahí me mataste. Vamos a buscar draft. El maestro de draft y el maestro de construido y etcétera. Y lo que es bueno es que es un horario bastante normal, bastante no tan horrible para nosotros. ¿Qué es? Es el peor horario de todos. ¿Por qué? Empieza a las 9 de la noche y terminás de ver a las 2, 3 de la mañana. ¿Qué 2, 3 de la mañana? ¿A las 6? ¿A las 7? Es lo mismo, yo me quedo todos los días mirando YouTube hasta esa hora, o sea, aparte, mirar Magic en YouTube lo mismo. Lo peor es el principio, aparte, porque arranca con draft que no me interesa. Entonces, está bueno cuando es en Europa, que arranca tipo a las 4 de la mañana, porque te perdés el principio, que es el draft, y después arrancas tipo a las 8 con un estándar. Esto estándar va a empezar tipo a la 1:30. Va a estar de menos. Yo creo que me voy a dormir una siesta y me voy a poner un despertador tipo a las 2 de la mañana para verlo. Pero es fin de semana. Los viernes de noche, o sea, muchas veces nos juntamos a jugar después del FNM y nos vamos a las 4 o 5 de la mañana. Es lo mismo. Sí, puede ser. Bueno, y este fin de semana hay grandes chances, si Federico no me abandona, de que revivamos nuestras noches mirando Pro Tour de pantuflas y comiendo helado. 100%. Como dos señoras mayores. 100%. Así que tenemos el Pro Tour, que como dije va a tener todos estos apartados. También va a ser el último que suma puntos para el Team Series Competition, Okay. ¿no? Es el primer año. Y ¿no? también... Sí, no sé bien eso cómo es, lo lamento. Y también vamos a tener los capitanes para la World Magic Cup, los competidores para el World Championship y nada, eso, de quiénes van a ser Gold, Platinum, Silver y etcétera, de aquí en adelante. Un apartado importante merece Brian Brown Dubin, que es el campeón mundial del año pasado, que no clasificó el mundial de este año. Qué triste. Y que el primer año en el cual el campeón no clasifica directamente y tuvo un año horrible, así que nada, le invito a ver sus tweets, que son como demasiado graciosos para leerlos, porque tiene una calentura que vuela, tiene un enojo que se quiere matar. Pero bueno, bien, Donner, decinos la última noticia. Yo voy a hablar de Mojo Jojo, que es un Sí. chimpancé antropomórfico, científico loco, que es muy inteligente y habla japonés. Habla como si fuera un doblaje de japonés mal Habla en doblado. tercera persona. ¿Qué? Habla en tercera persona. Sí. La voz la hace Roger L. Jackson y es uno de los principales enemigos de las chicas superpoderosas. Muy bien. ¿Pasamos al tema principal? ¿Cómo no? Tan, tan, tan. Mentira, era un chiste. Se viene el Mojo 2017, porque Claro. no todo es Pro Tour y Grand Prix y cosas. Tenemos torneos Nosotros también jugamos. Sí. Me acuerdo un día que jugamos en mi casa y Fefi le daba charla en el chat a todos sus aplicantes, le decía, hola, Y ¿qué claro. tal? Soy Federico de Uruguay. Y yo, no le hables. Pero hay que ¿Por qué? hablarle. Porque no, porque le tenés que ganar. Tenés que romper el... ¡Epa! No. Esperen, para los que no saben, el Mojo es el Magic
Open Chat Online, no me acuerdo. El Magic Open Jazz Online. El Magic Open Jazz Online, que siempre son 3. Estamos en el podcast de habla hispana, no importa tanto. Como es un torneo gratuito para jueces en Magic Online. Que es sellado, Phantom. Sí. Y se hacen 3. Y es competitivo, no es amistoso. Entonces no tenés que hablarle a todos. Hola, yo soy Federico, el 3 de Uruguay. Claro que No le hables, ganale. Y si le ganás, le decís jeje, well played. Soy Federico Uruguay. Pepe dice, hola, soy Federico Uruguay, amigo de Kevin de Press. Amigo personal de Kevin. Si te cruzás con alguno de ellos, ¿les concedés por alcahuete? ¿Cómo le voy a conceder? Entonces, eres un punto a mi favor. Bueno, en definitiva, son 3 abiertos para jueces, abiertos, porque es un open, en 3 distintos usos horarios para que todos alrededor del mundo podamos jugarlo. Siempre tienen nombres que son sobre 3 cosas. Por ejemplo, tuvimos Rock, Paper, Scissors o Piedra, Papel, Tijera. Tuvimos Misaratsu, Mikagatsu y Yararatsu. Que son los monitos que se tapan partes del cuerpo. Y este año tenemos a los 3 mosqueteros. Tenemos Athos, Porthos y Aramis. Es buenísimo. No había entendido. Tenemos Mojo, los nombres de este año. Sí. Por el amor de Dios, son los 3 mosqueteros. ¿No viste el hombre de la máscara de hierro? Era muy chica, ¿no? Bueno. Entonces tenemos Mojo, Athos, Mojo, Porthos y Mojo Aramis. Y después hay un invitacional para todos los que hacen 4-1 o más, que se llama Mojo D'Artagnan. No, eso no es cierto. Que es un cubo en la casa de Fefi. Lo que hay es que te dan un booster por ronda ganada, y si ganas 4 rondas o 5, te dan aparte una carta promo. Que todavía no sabemos cuál es. No, yo sé cuál es. No puedo decir. Eso fue el año pasado. Siempre dan carta promo. No, este año si ganas 4 o 5 te dan un booster más. Sí. ¿Sí? Sí. Eso iba a decir. No lo leí eso, perdón. La promo de este año era un saludo de Fefi por el chat. Que dice Federico nivel 3. Bueno, entonces, antes de terminar, Janit, para la próxima de deberes tenés que leer Los 3 Mosqueteros de Alejandro Dumas. Estoy leyendo una saga de 20 libros, me parece que no voy a leer Los 3 Mosqueteros. Bueno, es una historia muy bonita, te la puedo contar mientras ponemos la cortina musical de que termina, no sé si dice la carta. Resulta que son 3 tipos que vienen en Francia y usan espadas, ¿no? Entonces a uno lo matan, a que matan al hijo. Bien, vamos a hablar de nuestro tema principal del día de hoy, mientras Janit se pide un taxi para Puerto Madero. El tema principal de hoy es algo que tiene que ver cuando hacemos una investigación, porque, bueno, como ustedes saben, en el blog siguen diciendo que este es el medio de las investigaciones, yuju, y nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con la gente del blog. Es más, nos odiamos mutuamente con la gente del blog, y hablo por todos los compañeros de Jueces en Vivo cuando digo eso. Mentira, salió un artículo mío esta semana. Shh, cállate. Y subieron una entrevista que me hicieron a mí, que me hizo Han, re linda. Es verdad. Gracias, Han. La hicimos le vamos a contar a la gente. La hicimos por audio de WhatsApp y demoró una semana. No. La historia real es mucho más larga. Porque yo te dije de hacerla cuando estuve en Uruguay como 3 veces y siempre colgamos, o estabas jueceando o estabas jugando. Entonces te dije hacerla por Skype y nunca pudimos enganchar. Y entonces la empezamos a hacer por audio de WhatsApp el día del amigo. Feliz día, amigos. Feliz día, amigos. Y claro, era el día del amigo, o sea, la empezamos y de repente estábamos los 2 en cualquiera, tipo cada uno con sus amigos. Así que... No, yo estaba en mi casa. Bueno, yo estaba con mis amigos, perdón. Y la peor noche en mi vida. Claro, es verdad. Me mandaste un audio y me dijiste, perdón, colgué porque estoy acá con los chicos, no sé qué, y yo tipo, puesto en mi cama llorando. Nadie me quiere. Lo vamos a poner en el final del programa. Bueno, el tema principal de hoy es contar cartas. Contar cartas se usa en Las Vegas, se usa en Atlantic City, más que nada, ¿no? En los casinos, cuando nosotros nos juntamos a jugar, cuando se sentase una vez a que por lo menos 4 jugadores a jugar Blackjack. Nada, todos sabemos que... Te parten las rodillas, te llevan un cuartito atrás y te dan un... Bueno, pero vamos a hablar ahora durante el tema principal. Déjame hacer la introducción. Okay. Y bueno, nada, básicamente todos sabemos que en el Blackjack hay 2 mazos de cartas de la baraja de póker. Entonces
básicamente lo que hacemos es contar las cartas que se van repartiendo. Cuando quieran cortarme, me cortan. Y... No, Facu, Yo no es pienso eso. cortarlo, chicos, No es eso. un poco de showmanship, un poco de... Quería ver ¿Cómo hasta que dónde no? llegabas. Acá dice tema principal. Ah, pero yo te puedo leer un libro sobre contar cartas. Se me va el barco, Vos- Facu. Bueno, córtenme. Tengan un poco de escena, tengan un poco de teatro y córtenme. Y bueno, nada, por ejemplo, si a mí me dan un jack de 3 No, Facu, ¿de qué estás hablando? No es esto. Pero acá dice tema principal contar cartas. Y yo cuento cartas cuando juego el Blackjack con Damián Hitler en Puerto Madero. No cuentes estas cosas cuando vas a contar cartas. Bueno, No, Facu, no es entonces, eso. ¿cómo es entonces? Tipo, es cuando hacemos pilitas, que ahora se puede hacer una vez sola No, tampoco. y contamos. Contar No cartas entiendo. es una herramienta que tenemos los jueces para darnos cuenta de, básicamente, si el estado de juego es legal o no. Muchas veces los jugadores nos llaman y nos dicen, creo que mi oponente robó una carta de más. O nos llaman y nos dicen, no sé si robé carta este turno. Eso es bastante común. Increíblemente pasa mucho lo de no sé si Sí. robé carta este turno. O nos llaman y nos dicen, no sé si jugué tierra este turno. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es determinar si la cantidad de cartas que tiene el jugador es legal o no. O mejor dicho, si tiene la cantidad de cartas correcta o no. Eso está siempre marcado en una investigación. Muchas veces estamos investigando si un jugador hizo trampa porque robó cartas de más. O estamos investigando si un jugador robó una carta de más sin hacer trampa. O estamos investigando si un jugador puede jugar un land drop para jugar su super bomba. O ya jugó una tierra este turno. Entonces, contar cartas es una herramienta dentro de marcada en una investigación. Que el único objetivo que tiene es ese: determinar si la cantidad de cartas que tiene un jugador, no en la mano, sino en total en juego, es un número correcto, es un número legal. Muy bien. Lo que no quiere decir que tenemos que ver la diferencia entre las cartas que estén en la mano con las cartas que quedan en el mazo, porque como todos sabemos, los mazos tienen un mínimo de 60 cartas, pero se puede jugar con Sí, no, 63. al contar las cartas nunca contamos el mazo, simplemente porque es más cómodo contar las cartas que están afuera del mazo, porque en general son menos. Es muy Y aparte poco- nos da más información. y aparte Hay nos da más información que podemos necesitar que tiene que ver con qué cartas están en juego en el cementerio. Totalmente. No. A ver, nosotros podríamos determinar cuántas cartas debería tener el jugador y contar la biblioteca, porque es 60 menos eso, o bueno, 61, lo que sea que esté jugando. Pero no, es más fácil contar las cartas que tiene en juego. Y cuando quiero decir en juego no me refiero al campo de batalla, sino me refiero a en uso. O sea, en la mano, en el cementerio, exiliadas o en el campo de batalla. O sea, todas las cartas que están Que participando. no están en la biblioteca. Sí, todas las cartas que están participando de este partido. O sea que en algún momento fueron robadas, básicamente, del mazo, tutoriadas o lo que sea. Entonces, parece una tontería. Porque uno diría, ok, si quiero saber cuántas cartas tiene un jugador, voy y cuento. Cuento las cartas de la mano, cuento las cartas que tiene el campo de batalla y listo. Pero no solo hay un par de sutilezas, sino que hay que determinar si ese número es el número correcto o no. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando los jugadores piensan que un jugador tiene una carta de más es determinar si... comparar un jugador con el otro. No voy a decir que tienen que tener la misma cantidad de cartas, porque es muy poco común que los dos jugadores tengan la misma cantidad de cartas, pero determinar cuál es la diferencia entre ellos, o cuál debería ser la diferencia entre ellos y cuál es. Por ejemplo, digamos que el jugador que empezó el partido hizo mulligan, ¿ok? Entonces él empieza con 6 cartas, el oponente empieza con 7, entonces cuando es el turno del jugador que empezó, tiene una carta de menos, y cuando es el turno del jugador que fue segundo, tiene 2 cartas de menos. Entonces, si un jugador nos llama y nos dice, creo que mi oponente tiene una carta de más, determinamos eso, o sea, cuál es la diferencia entre las cartas de los jugadores, y contamos cuántas cartas tiene uno, cuántas cartas tiene otro, y vemos si esa diferencia se mantiene. Evidentemente que este método tiene una debilidad muy grande, que es que los dos jugadores pueden haber robado una carta de más y nosotros no lo detectamos. Pero la probabilidad de que dos jugadores o estén haciendo trampa al mismo tiempo, o se hayan equivocado robando una carta de más en el mismo partido, es bajísima. Entonces, podemos asumir que si la diferencia entre ellos es la que debería ser, los dos tienen la cantidad de cartas correcta. Uh-huh. Entonces, para determinar la diferencia, lo primero que tenemos que hacer es ver cuántas cartas... con cuántas cartas empezaron y el turno de quién es. Entonces, la primera gran pregunta es, ¿quién empezó?
y si algún jugador hizo mulligan. ¿Y cuántos? Y si hizo mulligan, claro. ¿Y cuántos? Exacto. Me ha pasado a mí, y he visto a varios jueces hacer toda la investigación habiéndose olvidado de preguntarle los mulligans, y cuando terminan y determinan que un jugador tiene una carta de más, ahí surge el tema, pues en general ahí se dan cuenta los jugadores. El juez dice, por ejemplo, tú tienes una carta de más, y el oponente dice, pero yo hice mulligan. Bueno, entonces ahí hay que básicamente no empezar de vuelta, pero volver a recalcular todo. Entonces es muy importante empezar con esa pregunta: ¿quién empezó? Y por lo tanto, cuando estemos investigando, tenemos que saber el turno de quién es, para saber si el jugador que fue segundo ya robó la carta del turno o no, porque la diferencia entre ellos cambia dependiendo del turno de quién sea. Y si un jugador hizo mulligan, y si en caso positivo, cuántos. Entonces ahí determinamos el punto de inicio de la investigación. Bien. Una vez que estamos en esa situación, es un poquito más complicado, porque el juego de Magic no es que se roba una carta por turno y nada más. Por ejemplo, si el jugador jugó una Fetchland, ¿cómo es? Terramorphic Expanse. O Evolving Wild, o sea que esté en estándar. Eso. Yo robo una carta del turno, juego una Terramorphic, y cuando la sacrifico voy a buscar al mazo una tierra y la pongo en juego. Entonces, estoy agregando una carta a mi número de cartas total que no robé. Entonces, si llamamos al juez y el juez no considera que hay una Terramorphic en el cementerio que trajo una tierra, cuando cuente las cartas le va a dar que ese jugador tiene una carta de más. Entonces, no es simplemente contar la cantidad de cartas teniendo en cuenta los mulligans, sino que tenemos que ver cuáles cartas, lo que llamamos, se reemplazan a sí mismas, entre comillas. O sea, cuáles cartas cuentan como una carta jugada, pero traen una carta del mazo, o roban una carta. Entonces, al contar las cartas es muy importante determinar muy claramente qué cartas suman y cuáles no. Una estrategia que a mí me gusta mucho es dejar en una pila separada las cartas que no suman. Entonces, yo estoy contando y veo que en el cementerio hay una Terramorphic, y entonces la pongo en una pila de cartas aparte, con cuidado para después poder reconstruir el estado de juego correctamente, de cartas que no suman. Entonces, si el oponente tiene un Think Twice en el cementerio, bueno, Think Twice robó una carta, entonces el Think Twice no suma, porque él jugó una carta pero robó una carta. Entonces saco el Think Twice para afuera. Una vez que saqué todas las cartas que no suman, cuento las cartas que quedan. Y ese número debería ser el correcto. O sea, básicamente estoy eliminando las cartas que se reemplazan a sí mismo, que me están aportando 2 cartas al estado de juego, pero yo quiero que me aporten solo una. Claro, después hay otras cuestiones más. Sí, sin duda. O sea, después, por ejemplo, tenemos cartas que te hacen robar más que no se autorreemplazan, sino que, por ejemplo, un Divination, robas 2 cartas. Sí. Entonces, también tenés que prestar atención a eso, y puede ser todavía peor, un Sphinx Revelation, que sí, tenés que saber de cuánto se jugó, y si no lo recuerdan, quizás chequeando el total de vidas, encontrás en qué momento se jugó, cuántas vidas se ganaron, sí, y así sabes cuántas cartas robó. Una buena estrategia para las cartas que roban más de una es, en esa pilita que hablábamos de las cartas que se reemplazan a sí mismas, agarramos una carta cualquiera y la ponemos en esa pila. O sea, el jugador jugó Divination le robó 2 cartas. O sea que Divination le agregó una carta a las cartas que tiene. O sea, no solo se reemplazó a sí misma, sino que subió en 1 la cuenta. Pero nosotros, esas 3 cartas, Divination y las 2 que robó, la tenemos que contar como una sola. O sea, tenemos que restarle 2 a la suma. Claro. Entonces lo que hacemos es, agarramos Divination y la sacamos para afuera, y agarramos una carta cualquiera y la sacamos en esa pila. No importa si es la carta que robó con Divination, a nosotros nos importa el número de cartas. Entonces, esa pilita del costado va a tener todas las cartas que se reemplazan a sí mismo, más un número de cartas cualquiera por el surplus, o sea, las cartas que se reemplazan a sí misma y roban más. Entonces, por ejemplo, si un jugador jugó un Cultivate, que rampea, o sea, pone una tierra del mazo en juego y buscas una tierra y la pones en la mano, Cultivate agrega 2 cartas a la cantidad de cartas totales. Entonces, pondríamos el Cultivate afuera y otra carta cualquiera. Puede ser una tierra o puede no ser una tierra, no importa. Es muy importante sacar esa carta adicional. Hablando de eso también, es muy importante asegurarnos de que la carta se haya resuelto. Porque, digamos que un jugador juega esta 2-1 por 2 mana que cuando entra en juego te milea 2. O sea, tiras 2 cartas de tu mazo al cementerio. Ahí es muy fácil de pensarlo. Es lo mismo que Divination. Esto es una carta, pero que aporta 3 cartas a todo el pool de cartas del jugador. Entonces, cuando nosotros estemos contando las cartas de ese jugador, tenemos que sacar ese zombie y una carta más. Ahora,
es posible que ese zombie haya miliado una Divination. Entonces, cuando estemos contando cartas, no podemos ver una Divination en el cementerio y decir, perfecto, entonces saco el zombie, 2 cartas y una carta más, y la Divination y una carta más. Porque tenemos que asegurarnos que la Divination se haya resuelto y no miliado. Entonces, hay que tener cuidado no solo con las cartas que roban cartas, sino con las cartas que ponen otras cartas en el cementerio o en el campo de batalla sin que esas cartas se hayan resuelto. O un counter. Puede ser que un jugador haya jugado un Divination y el oponente le haya contrarrestado. Entonces nosotros muy contentos contamos la Divination como 2 cartas, o como 3. Y en realidad no, fue contrarrestada esa Divination. Entonces no le suma nada. No hay ni siquiera que sacar la Divination de la cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué hacen las cartas, pero también si se resolvieron o no. Sí, no es solamente el hecho de contar las cartas cuantitativamente, no sé si es redundante eso, pero no, está bien. Me sonó lindo. Sino también es como un repaso rápido a medida que vamos contando cuantitativamente las cartas, los hechizos, lo que sea que se haya jugado. Ir con los jugadores diciendo, ok, bueno, esta carta la jugaste, se jugó, no se jugó, esta carta la descartaste, ¿qué uso se le dio a cada una de esas cartas? Exacto. Otra, sí. Descartar cartas es importante por eso de que la carta no se resolvió, pero no es tan fuerte la importancia porque no le agregan cartas a la ecuación. Porque yo descarto cartas de mi mano, o sea que ya las robé. O sea que en realidad, sin duda, claro. Si yo tengo una mecánica que me permite descartar, lo que al contar esas cartas no estoy sumando nada. No, a lo que voy es, por ejemplo, si vemos una opportunity, por ejemplo, ¿no? En el cementerio, que es una carta que roba 4 cartas, no contamos más 3 directamente, sin antes preguntar si esa carta se jugó, y si se jugó, si se resolvió. Exacto. Porque si es una carta que se descartó, bueno, no suma la ecuación, pero tampoco podemos modificarla así claro, directamente sin saber que nada. O sea, no podemos tomar por sentado que, ok, esta carta se resolvió, esta no, esta sí, esta se descartó, lo que sea. Exacto. Lo mismo también la otra variable que hay con cartas que se vuelven a barajar a sí mismas en la biblioteca. Que no es algo muy común, pero pasa. Pasa y es complicado porque cuando nos acercamos a la mesa no la vemos, esa carta. Claro. Entonces puede ser que pensemos que un jugador tiene una carta de menos, pero en realidad tiene una carta que se barajó en el mazo. Eso es difícil. O peor todavía, se barajaron varias cartas. Sí, eso es muy difícil de atajar y hacen que sea difícil o casi imposible reconstruir el estado de juego porque tenemos que hacer que los dos jugadores se acuerden. Si un jugador milió un Emrakul, entonces barajó el cementerio en el mazo, la única manera que tenemos de saber si el estado de juego es correcto ahora o no es que los dos jugadores nos digan cuántas cartas había en el cementerio. Si no están de acuerdo, no tenemos manera de determinarlo, porque no hay nada en el juego que diga cuántas cartas tenía en ese momento. Hay otra categoría de cartas que complican un poquito las cosas, que Han habló un poquito sobre eso, que son las cartas que roban un número variable de cartas. Por ejemplo, una Sphinx Revelation. O, por ejemplo, un Planeswalker, que tenga una habilidad que permita robar una carta, tipo Jace de Mind Sculptor. ¿Por qué? Nosotros lo vemos a priori y no sabemos cuántas veces activó la habilidad. Entonces no sabemos cuántas cartas robó, entonces no sabemos cuántas cartas agregó a este estado de juego. Entonces, ahí nos basamos en pistas adicionales a las cartas en sí. Lo primero es preguntarle a los jugadores. Si vemos que hay una Sphinx Revelation en el cementerio, le preguntamos a los jugadores de cuánto fue. Si los jugadores dicen, X fue igual a 4, genial. No tenemos por qué dudar si los dos jugadores están de acuerdo. Ahora, si los jugadores no están de acuerdo, no se acuerdan, podemos ver las pistas, por ejemplo, el total de vidas. Entonces, Sphinx Revelation tenemos la suerte de que no solo roba cartas, sino que gana vidas, y es la misma cantidad. Entonces, si no nos acordamos de cuánto fue, vamos al total de vidas, vemos cuál fue el cambio de Sphinx Revelation, y ahí deberíamos tener el valor de X. Lo mismo un Planeswalker. Si un jugador tiene un Jace de Mind Sculptor en juego, y no sabe cuántas veces lo activó, porque está bien que no lo sepa, podemos intentar determinar cuántos turnos lo tuvo en juego, y asumir que... Bueno, asumir no, preguntarle, pero lo más probable que nos diga es que usó la habilidad 0 todos los turnos porque es la mejor de todas. De vuelta, hay que preguntarle, no hay que asumir nada, pero digo, si confirmamos eso, con el oponente también, podemos
determinando cuántos turnos estuvo Jace en juego, podemos determinar cuántas cartas agregó Jace a la ecuación. Entonces, esas son las estrategias para determinar el número de cartas. Eliminar las que se reponen a sí mismas, eliminar las que se reponen a sí mismas, más el número de cartas adicionales en ese caso, y determinar las que roban un número variable de cartas, cuántas cartas fueron, usando otras herramientas como cantidad de turnos, como las vidas, etc. Ahora, si en ese momento determinamos que la diferencia de cartas entre los jugadores es la correcta, genial, estamos bien. Hay que decirle a los jugadores que no hay ningún problema y seguimos adelante. Ahora, si determinamos que la diferencia no es la correcta, no podemos asumir que un jugador robó una carta de más, porque no sabemos si pasó eso o no. Lo único que sabemos es que un jugador tiene una carta que la diferencia no es la correcta, pero puede ser que un jugador tenga una carta de menos. Y es más, si nosotros saltamos a la conclusión inmediatamente que un jugador robó cartas de más, le estamos dando una herramienta muy fuerte a los jugadores de decir, ok, en un turno voy a no robar, que Magic es un juego suficientemente complejo como para que no nos demos cuenta si un jugador no robó una carta. Y nada, yo ahí ya sé que tengo un as bajo la manga de que cuando quiera puedo acusar a mi oponente que tiene una carta de más y el juez me va a dar la razón a mí. Entonces, que la diferencia de cartas entre los jugadores no sea la correcta no significa que un jugador tiene una carta de más. Puede ser que el otro tenga una carta de menos. Entonces, en ese momento tenemos que determinar en qué turno estamos. O sea, no solo la diferencia de cartas, sino cuántas cartas deberían tener. Los partidos de Magic duran menos de lo que uno piensa. No en tiempo, sino en turnos. Es muy común que un partido termine antes que un jugador juegue 10 turnos. Y a veces mucho menos, 5 o 6, especialmente en Magic competitivo. Entonces, en realidad no son tantas las cartas que están interactuando en ese partido. Digamos que estamos en el turno 10, son 17 cartas. Puede ser que tengan una carta que le roba un par de cartas adicionales, que son 20. No es tan difícil determinar que estamos en el turno, 5, 6, 7. El tema es que no le podemos preguntar a los jugadores qué turno es y nada más, porque no van a saber. Ustedes piensen en un partido suyo, si lo interrumpimos en la mitad y le pregunto en qué turno estás, a menos que estemos en los primeros 3 turnos, no van a saber. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ver qué indicadores tenemos de qué turno es. Por ejemplo, cuántas tierras tiene en juego, si perdió algún land drop, qué hechizo jugó los turnos anteriores. Porque tal vez un jugador tiene 6 tierras en juego, entonces nosotros decimos, ok, es el turno 6. Ahora, el turno pasado jugó una criatura que cuesta 6. Entonces ya tenía 6 tierras del turno anterior. El turno anterior a ese jugó un counter y una criatura que cuesta 4. O sea que ya tenía 6 tierras en el 2 turnos para atrás. O sea que tenemos que ver, en base a las pistas que tenemos, en qué turno estamos. Por ejemplo, si un jugador tiene un Planeswalker que cuesta 4 maná y tiene 3 contadores de lealtad más de lo que tenía cuando entraba, tenemos que estar por lo menos en el turno 6. No podemos estar en menos del turno 6 porque él jugó el Planeswalker turno 4 y lo subió a ese turno y 2 turnos más. También hay que ver si un jugador rampeó. Capaz que un jugador tiene 5 tierras, pero jugó un Cultivate, entonces el Cultivate le acelera una tierra. Entonces, bueno, si la diferencia de cartas entre los jugadores no es la que queremos que sea, tenemos que determinar en qué turno estamos, o sea, cuántas cartas deberían tener, y ahí nos vamos a asegurar de determinar si un jugador tiene de más o si un jugador tiene de menos. Muchas de las cosas que dijimos recién son más que nada para, por ejemplo, cuando se nos presenta una situación como esta, sí. Saber cómo tenemos que proceder para reparar esa situación, ¿no? Básicamente, a ver, y pasa muy seguido, los jugadores también, sin la necesidad de llamar a un juez, hacen esta especie de recuento, tanto de cartas como lo que sea, ¿no? De vida, por ejemplo, cuando tienen cuando no están de acuerdo en una situación. Por ejemplo, sí. Dicen, no, mirá, porque vos robaste esto y bajaste esto y después usaste esto, no, pero esperá, porque yo... Y es como que se puede arreglar entre sí si los dos llegan a un acuerdo, ¿no? No estamos diciendo que vamos a tener este tipo de llamados siempre, porque, bueno, hay cosas que, más que nada en los primeros turnos del juego, cuando es como mucho más fácil, ¿no? Bajé tierra este turno, mirá, yo tengo 3 y empecé yo, entonces vos tenés 3, sí. Ese tipo de cosas son como más sencillas. Esto es más que nada cuando, no están de acuerdo, se necesita una cosa externa. Pero muchas veces hay situaciones en las cuales nosotros, indefectiblemente, no solo que no vamos a poder
reparar, sino que o se nos va a hacer muy difícil y nos va a llevar mucho tiempo, Sí. o simplemente no podemos retomar, no podemos establecer un estado de juego lo suficientemente claro como para decir, ok, vos robaste una carta de más, o vos robaste una carta de menos, o Sí. en vez de robar 3, has robado 2. Hay situaciones de estas, en los cuales nosotros tenemos como la carta libre para la interpretación, en ciertos casos, para ver, bueno, cómo procedemos, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer. Sí. Hay cosas muy importantes. Primero, toda información que nosotros tenemos nos sirve, siempre. Claro. Ya sea que un jugador anotó en una libreta las cartas que tenía un oponente en la mano porque jugó, no sé, un Dures, un Thoughtseize o lo que sea, Sí. no sé, un jugador que tiene, no sé, estoy pensando en ejemplos por el estilo. Lo mismo a la inversa, ¿no? Por ejemplo, si a mí me hacen un Thoughtseize y yo anoto en una libreta las cartas que tenía yo en la mano en el momento que me hicieron el Thoughtseize para tener información sobre qué carta yo sé que él sabe que yo tengo, y etcétera. Todo ese tipo de información nos sirve mucho. De cualquier manera, como todo, hay que tomarlo con precaución porque, bueno, no sabemos el origen de esa información ni sabemos Claro. si un jugador puede haber notado perfectamente en la libreta tenía 4 de estas en la mano. Sí, sí, Y sí. listo. Siempre hablando con él. También, Lo mismo Sí, los dale. espectadores. O sea, la información que Eso, nos den los sí. espectadores es valiosa, pero hay que tomarla con pinzas porque puede ser que sea amigo de alguno de los jugadores y esté queriendo beneficiarlo. sin duda. Es muy importante también tener en cuenta las cartas que ya tomamos, las cartas que ya analizamos, ponerlas por separado, físicamente en el espacio de la mesa. Puede sonar algo lógico, pero es real. O sea, si una carta ya la analizamos, ya estamos de acuerdo que se jugó, que se resolvió bien, que se robaron tantas cartas, ponerla a un lado y decir, bueno, esta ya la conté, sigo por acá. Sí, Para no contar la misma carta, no entreverarnos nosotros mismos, hacer que un enredo sea todavía más enredo porque, no sé, tuvimos un problema. sí. Lo mismo también para ir como deconstruyendo juegos desde el momento en el cual estamos hacia atrás. Sí. Eso es una En buena el estrategia. sentido de... En lugar de ir para adelante desde el turno 1 y desde el turno actual para atrás. Exacto. ¿Por qué? Primero porque, bueno, en realidad por varios motivos. Tenemos tal vez si el error se cometió más cercano en el tiempo a la llamada que nos hacen los jugadores, la información está más fresca en ellos. Sí. Entonces, al empezar por ese lado, al empezar por lo último que se jugó, por lo último que se analizó, tenemos como una mente más fresca en los jugadores para que nos puedan decir, sí, ya, pasó eso, yo me acuerdo del turno pasado pasó lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y aparte porque, por eso mismo, o sea, tal vez queremos reparar algo que sucedió 2 turnos atrás y estamos en el turno, no sé, 15, ponele, no vamos a comenzar del turno 1 hasta llegar al turno 15 para ver qué fue lo que pasó. Entonces, podemos hacer eso. Sí. De la misma manera que también podemos reconstruir el juego parcialmente. En el sentido de, bueno, hasta el turno 10 estábamos todos de acuerdo en que estaba todo bien. Es más difícil, pero sí. Es más complicado, pero bueno, vayamos desde ese momento en adelante. Sí. Es raro que tengas esa situación, pero si la tenés, genial. Sí, puede ser que un jugador haya jugado una ira de Dios, por ejemplo, que se acuerda que fue en el turno 4 porque la necesitaba, o mejor todavía, necesitaba jugar la ira de Dios, no robó tierra turno 4, no robó tierra turno 5, robó tierra en turno 6, jugó la ira de Dios y ahí sabemos cómo era el estado de juego en el turno 6. Ahí sí, pero es muy raro. En general los jugadores no se acuerdan y no tienen por qué estar de acuerdo en cosas. Pero bueno, puede ser. Un par de consideraciones adicionales. Este tipo de herramientas está buena no solo para contar cartas, sino para contar land drops o vidas. O sea, es posible que los jugadores no sepan si jugar una tierra este turno o no, o no estén de acuerdo en cuántas vidas tienen. Bueno, usar las herramientas que hablamos para determinar en qué turno del partido estamos o qué pasó en los turnos anteriores.
está bueno y ahí especialmente si los dos jugadores están anotando las vidas en una libreta es más probable que estén de acuerdo en algún punto. O sea, nosotros podemos ir para atrás en los cambios de vida y de repente uno están 15 a 8 y los dos tienen esos números, genial. Entonces partimos de ahí y vemos los cambios de vida desde ahí. Y lo mismo si jugó una tierra. Una buena estrategia es preguntarle al jugador que jugó el turno pasado y cuántas tierras le quedan enderezadas. Entonces, si el jugador jugó una criatura que vale 5 mana y quedó 2 tierras enderezadas para el counter, bueno, tenía 7 tierras. Entonces, no es necesario determinar en qué turno estamos y cuántas tierras debería tener, sino que podemos ir un turno para atrás o 2 y a ver si eso nos da la respuesta. Y después, otra consideración que está buena es cuando estamos investigando este tipo de cosas, nosotros, a medida que los jugadores nos hablan, vamos a ir sacando conclusiones y al final vamos a llegar a una conclusión final de qué jugador tiene más cartas o qué jugador tiene un número de cartas incorrecto. Es muy importante confirmar con los jugadores todo lo que vamos haciendo antes de decirles nuestra conclusión. Confirmar, por ejemplo, este Divination se resolvió, sí. Este counter contrarrestó esta carta que no roba cartas, sí. Esta carta se milió y no se jugó, sí. Entonces, que los jugadores confirmen eso antes de decirles la conclusión. Porque si nosotros empezamos diciendo, yo creo que vos robaste una carta de más, porque mira, esto se resolvió, ahí el jugador puede decir, no, yo no me acuerdo. Y tal, si nosotros necesitamos que un Divination se resuelva, o necesitamos saber si un Divination se resolvió, y uno de los dos jugadores no se acuerda, no sabemos. No podemos confiar en que el oponente tiene mejor memoria. Ok, si creemos que nos está mintiendo, ahí es otra investigación completamente distinta y es posible que lo descalifiquemos, pero en principio no tenemos por qué pensar que los jugadores nos están mintiendo, y si un jugador no se acuerda, bueno, nosotros esa información no la tenemos, no podemos contar con esa información. Entonces, está bueno, antes de decirle a los jugadores en qué estamos pensando y cuál es nuestra conclusión, confirmar que nuestras hipótesis son correctas. Claro, ahí de la mano de eso, yo un par de cosas que quizás estoy repitiendo un poquito, pero me parece importante remarcar. La primera es lo que dijo Facu de ser prolijos, es decir, no importa, según la situación nos va a convenir contar del principio para adelante o de donde estamos para atrás, pero lo importante es siempre ser prolijos, y algo que a mí me sirve mucho es ir diciendo en voz alta el análisis que vamos haciendo para que justamente quizás estamos asumiendo algo que no sabemos o interpretamos mal algo, entonces al decirlo en voz alta un jugador te puede decir, no, pero yo esto lo contrarresté. Entonces, eso es muy importante. Y algo que no se dijo, pero se ha dicho en otros programas, es confíen en su intuición. Es decir, va a haber situaciones en las que va a ser prácticamente imposible saber qué pasó. Si, por ejemplo, se jugó un Elixir of Immortality, va a haber un mundo, no vas a poder contar las cosas porque se mezcló todo. Pero muchas veces, digo, nosotros somos jueces, ya tenemos experiencia en torneos o la estamos adquiriendo. La intuición respecto a las cosas es muy importante porque al fin y al cabo nosotros tenemos que establecer un estado de juego. Nos podemos equivocar, pero algo tenemos que establecer. Y para algún lado nos vamos a tener que inclinar aunque no tengamos una certeza. Entonces, la intuición es muy importante. Sí, no solo eso, sino que el hecho de que tengamos una llamada porque un jugador tiene más cartas que otro, o bueno, un jugador tiene bajó más tierras o lo que sea, es una ventaja bastante significativa en el juego. Entonces, o sea, tratemos de dar lo mejor posible, de usar nuestros recursos al máximo para tratar de reparar esta situación que da una ventaja significativa a uno de los dos jugadores y no está bueno. O sea, queremos tratar de mantener todo lo más claro posible. Antes que la penalización por robar cartas adicionales era un game loss, todo esto era mucho más fuerte. O sea, una acusación de robar cartas adicionales le convenía mucho al jugador porque el oponente iba a perder el partido. Entonces, no robar una carta en mi turno y acusar a mi oponente que robó una carta de más era mucho más fuerte antes que ahora. A mí lo que me gusta hacer mucho es cuando un jugador acusa al oponente que tiene una carta de más o que jugó 2 tierras en el turno o que las vidas las está contando mal, es preguntarle al jugador que llamó al juez por qué piensa eso. Claro. Si yo llego a una mesa, el jugador A tiene daño letal, está atacando, y el jugador B dice, me parece que tienes una carta de más, y yo le pregunto por qué piensa eso, y no sé, porque contó y le pareció, yo voy a sospechar mucho del jugador B. O sea, justo cuando está perdiendo el partido se le ocurre que el oponente tiene una carta de más. Es muy raro eso. En cambio, si el jugador acaba de resolver Sphinx Revelation y robó por el turno, y ahí el jugador me llama,
porque piensa que el oponente contó mal, bueno, ahí sí es mucho más plausible que el jugador B. El jugador B tiene una razón mucho más fuerte para decir que el jugador A robó una carta de más. Entonces, Claro. está muy bueno cuando un jugador acusa a otro tan fuertemente, preguntar por qué primero. Y aparte porque capaz que tiene una razón genuina y nos ayuda mucho en la Claro, investigación. válida. Sí, sin duda. Capaz podemos ir directamente a lo que el jugador vio mal o piensa que hizo mal el oponente y chau. O sea, nos facilita la investigación porque vamos derecho a eso. Pero bueno, nos tenemos que acordar siempre que los jugadores son oponentes y quieren perjudicar al oponente de la manera que pueden. Quieren ganar y no quieren todos los ganar. jugadores. No asumamos que son mala onda, ¿no? Pero digo, quieren ganar. Bueno, sí, o sea, quieren que el oponente pierda y no todos los jugadores usan solo las reglas del juego para ganar, sino algunos usan las reglas extra juego. Pero bueno, por eso está bueno que nosotros tengamos herramientas fuertes para determinar eso. ¿Quién tiene razón? Para cerrar, una cosa que capaz que se cae de maduro y es obvio, pero no está mal decirla. Sí. Una vez que localizamos el problema, bueno, tenemos que utilizar las políticas y realizar las acciones correspondientes, ¿no? Una vez que localizamos cuál es el error o qué es lo que sucedió, bueno, nada, tenemos que reparar la situación, no nos quedamos con, vos tenés una carta de más, está haciendo cuándo, y me voy. Capaz que es como, no, esto es una herramienta para poder llegar a reparar un estado de juego. Y si hay que, no sé, un jugador robó cartas adicionales, bueno, reparar y penalizar según los documentos. Uh-huh. No se queden solamente con el hecho de contar las cartas. Capaz que es medio obvio, pero no duele decirlo. Vamos a dejar un link a un artículo de un amigo de Fefi que habla sobre esto. Y nada, nos vamos a la parte final del programa. Vayamos. Bien, nos vamos. Chao. Y veo que están re contentos porque nos vamos. Nos vamos. Este fue otro episodio de Jueces en Vivo, el episodio número 40. El episodio número 41, ¿saben de qué íbamos a hablar? No. ¿De quién ganó el Pro Tour? Ah, qué lindo. Y Paco otra va a cosa hablar más. de eso. ¿Por qué? No voy a ver el Pro Tour. Yo sí. ¿Cómo que no? ¿No lo va a hacer en lo de Fefi? No, porque no me invitó. ¿Qué? Todavía. Yo le dije, tenemos que revivir Pro Tour y Pantuflas. Y me dijo, no, tal vez. Quiero que todo el mundo lo sepa. Ok. Fefi, ahora yo tengo una pregunta para Fefi. Decime. ¿Tenés Forked Bolt? Fefi, ¿tenés Forked Bolt? No tengo. Necesito un Forked Bolt. ¿Tenés Forked Bolt? No. Bueno, ustedes que nos están escuchando, si alguno tiene un Forked Bolt para mañana y me lo puede enviar tipo Ultra Express, puede avisarnos usando nuestra guía de comunicación, que son las siguientes: a través de la red social Twitter, @Jueces en Vivo. si no, nos pueden mandar un correo electrónico a juecesenvivo@latammagicchatches.com. y si no, pueden comentar en nuestro blog latammagicchatches.com/jueces en vivo, en nuestro Facebook, en nuestra página oficial de Jueces en Vivo, le pueden dar I like it a lot y nos pueden enviar un mensaje o hacer sus comentarios. Si no, a través de nuestro canal de YouTube, donde pueden encontrar todos los episodios anteriores y todos los videos y el contenido multimedia que genera la comunidad y que edita Federico Dono. ¡Nos vamos! ¿Tenés Forked Bolt? No. Bien, de parte de Janine Minis. Chao. De parte de Federico Donar. Adiós. De Paco Barbosa, que les dice: ¿tenés Forked Bolt? ¿Tenés Forked Bolt? ¿Tenés Forked Bolt?